Hermanos, antes de que el Señor Jesucristo regrese, porque esa ha sido su promesa que falta cumplirse, es importante que su pueblo se reúna para leer su palabra, para aprender su palabra, para nutrirse con su palabra, para consolarse con su palabra, para sentirse también desafiado, hermanos, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 23, versículo 26 hasta el versículo 56. Los próximos minutos, hermanos, me acompañarán a esta narración de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, hermanos, vamos a leer una sección oscura, pero al mismo tiempo donde la luz del Evangelio va a sobreponerse y va a vencer todo tipo de oscuridad, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán, hermanos. Y aún la muerte de nuestro Señor Jesús, hermanos, es victoria para la gloria del Señor, es victoria, hermanos, para su pueblo. Esto es una paradoja, cómo la muerte del Señor puede ser victoria, pero efectivamente es la victoria, hermanos, porque las justas y santas demandas de Dios Todopoderoso se satisfizo plenamente, hermanos, en la cruz del Calvario. Por eso estamos esta mañana aquí, hermanos. Entonces, San Lucas capítulo 23, versículo 26 al 56. Antes de leer, quiero verificar, hermanos, que ya todos estemos en este pasaje. Amén, hermanos, gracias. Algunas Biblias que se levantan, voces que dicen amén. En realidad es la respuesta, hermanos, que todos estamos en Lucas. Muy bien, hermanos. Mente y corazón, entonces, atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Así dice el Señor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por tu palabra que acabamos de leer. Danos oídos atentos, danos corazones obedientes, Señor, a tu palabra. Aliméntanos, Padre, enséñanos, Señor. Por favor, es nuestra súplica en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El verdadero significado o el verdadero propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ese es el título de nuestra reflexión en los próximos minutos. Como les dije en un principio, la sección que acabamos de leer, hermanos, nos muestra la terrible injusticia por la que atravesó el Señor Jesucristo. Nos muestra, hermanos, las burlas de las personas que en ese momento estaban participando de esa terrible atrocidad, pero también, hermanos, nos muestra el evangelio que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo. Se está mostrando aquí, hermanos, cómo se lleva a cabo la satisfacción. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y aquí el Señor está muriendo. En síntesis, aquí el Señor Jesús está pagando completamente la deuda que nosotros teníamos. Aquí el Señor está pagando. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo el Señor, con su propia vida, con su propia sangre, está satisfaciendo, hermanos, las demandas justas de Dios Santo. Eso quiero mencionar, hermanos, a manera de introducción. Ya hemos visto también, hermanos, en las prédicas pasadas, cómo han hecho este teatro llamado juicio, aunque en realidad no es un juicio, porque se han violado todos los estándares de justicia. Han hecho lo que quisieron con nuestro Señor. Lo que hemos visto, hermanos, las semanas pasadas era un complot de hombres malvados y perversos que por envidia buscaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, hermanos, estamos aquí, a partir del verso 26 en adelante, tenemos dos enseñanzas para nosotros. En primer lugar, hermanos, Lucas, el escritor de este evangelio, fiel a su estilo, un historiador dedicado a mostrar la verdad en todos los detalles que sea posible. Aquí Lucas, en primer lugar, nos va a mostrar la muerte de nuestro Señor Jesús desde la óptica de las personas que presenciaron esta muerte. Eso vamos a ver en primer lugar. ¿Cuáles fueron las reacciones de las personas que estaban ahí viendo al Señor crucificado? ¿Cómo reaccionaron las personas?
¿Qué dijeron estas personas? Y esto lo vamos a trasladar 20 siglos después, al siglo XXI, para ver qué opina nuestra sociedad de la muerte del Señor Jesús. ¿Cuál es el concepto que nuestra sociedad moderna tiene sobre la muerte del Señor Jesús? ¿Habrá cambiado en algo a la opinión de la gente en ese momento? ¿O todavía nuestra sociedad es una sociedad que se burla del Señor Jesucristo, que se burla de la crucifixión? Vamos a ver eso. En segundo lugar, hermanos, Lucas también está, hermanos, y este es el centro de la prédica. Lucas tiene el objetivo, hermanos, de mostrar todos los hechos para que este hombre Teófilo, recuerden en Lucas capítulo 1, ahí se muestra el nombre de, oh excelentísimo Teófilo. Yo he escrito todas estas cosas habiendo investigado diligentemente en las cosas que tú ya sabes, pero yo quise ponerlas por escrito para que tú puedas persuadirte. Lucas tiene ese propósito evangelístico, hermanos. Y aquí el autor de este libro, Lucas, nos cuenta la muerte de nuestro Señor Jesús para enseñarnos, en segundo lugar, el verdadero significado de la muerte de Cristo Jesús. El verdadero significado. Entonces, hermanos, en estas dos enseñanzas vamos a estar concentrándonos, nuestras mentes atentos y nuestros ojos bien atentos a los textos que vamos a ver a continuación. Hermanos, empecemos con lo primero, las reacciones de las personas frente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la muerte del Señor, el Señor ya había anunciado en reiteradas ocasiones a sus discípulos, les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre sea escarnecido, sea entregado a los hombres malvados y sea muerto, sepultado, pero después resucitado victoriosamente. El Señor ya les había dicho esto. Tenemos pasajes, por ejemplo, Lucas 17, verso 31 al 33. Solo voy a mencionar, hermanos, no lo voy a leer, pero es bueno que lo tomen nota en sus boletines. En Lucas 17, del 31 al 33, el Señor Jesús anuncia su muerte. En mismo Lucas, capítulo 13, verso 32 al 33, también el Señor anuncia su muerte. Es decir, ya los discípulos sabían, pero a pesar de ello, hermanos, ellos habían huido. El terror, hermanos, y la desilusión habían llegado a llenar sus corazones. Por lo tanto, los discípulos estaban ausentes en el momento en que el Señor está pasando por la muerte. Vamos a ver entonces varias reacciones en torno a la muerte de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, hermanos, en el versículo 26 tenemos a un personaje llamado Simón de Cirene. Dice así la palabra del Señor. Y llevándole, aquí está la turba, aquí están los líderes religiosos, aquí están los soldados romanos que empujones están llevando a nuestro Señor Jesús por la vía dolorosa. Imagínense el Señor cargando esa cruz pesada, su cuerpo amoratado, su cuerpo lastimado, su cabeza con la corona de espinas. Hermanos, totalmente golpeado nuestro Señor. Vaya que tiene resistencia física, 33 años, hermanos, en la flor de la vida. 33 años, miren que no había comido nada, no había dormido nada toda esa noche y tuvo que sufrir todos los insultos de los soldados y sus golpes. Y ahí está nuestro Señor cargando la pesada cruz. Obviamente, hermanos, en esas condiciones no puede avanzar mucho. Los soldados romanos entonces, como tienen las facultades de obligar a cualquiera, se percatan que por ahí hay un hombre. Diríamos un hombre seleccionado al azar. A cualquiera escogieron. Pero nosotros sabemos, hermanos, que nada en esta vida sucede al azar. Dios había escogido a ese Simón de Cirene. Dios, hermanos míos, tenía un plan muy especial con Simón de Cirene. Por lo tanto, hermanos, esto no es una casualidad, no sucedió al azar. Con su providencia, Dios está guiando a que este hombre, Simón de Cirene, tenga el privilegio, hermanos, y el honor de llevar también con el Señor esta cruz. Y eso, hermanos, al final va a resultar en la salvación de su familia. Vamos a ver algunos pasajes, pero dice la Biblia, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Pusieron encima la cruz. Simón de Cirene. Cirene es una región, hermanos, al norte de África.
Y en la época del Señor Jesús, en esa región había una gran colonia de judíos. Por lo tanto, Simón no vivía en el territorio de Israel. Simón vivía en otro lugar, al norte de África. Pero ¿qué hacía Simón entonces en Jerusalén en ese momento? Era la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, Simón de Cirene viajó a Jerusalén como todo auténtico judío para participar de esta fiesta de la Pascua. Y seguramente por la mente de Simón ni se cruzaba la idea de que él iba a llevar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor lo permitió de esta manera. Marcos capítulo 15, versículo 21, dice lo siguiente. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, repito, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Aquí Marcos agrega otro detalle que Lucas no nos cuenta, pero Marcos nos dice que ese señor Simón de Cirene tenía dos hijos. Era el papá de Alejandro y el papá de Rufo. Ahora, hermanos, es obvio que estos hombres, Alejandro y Rufo, eran miembros de la iglesia. ¿Cómo llegaron a ser salvos? Seguramente su papá, Simón de Cirene, al volver a casa, conmovido por todo lo que ha pasado, por todo lo que él ha visto, seguramente él, hermanos, no seguramente, el Señor entró a su vida y tocó su corazón y él empezó a contar a su familia todo lo que había visto. Así llegó la salvación. Dios está salvando aquí a Simón de Cirene. Entonces, hermanos, fíjense, aquí tenemos una primera reacción frente a la muerte del Señor Jesucristo. La reacción de ayuda, la reacción de, bueno, me solidarizo con lo que ha pasado. Qué pena que el Señor Jesús haya muerto. Qué triste que haya muerto. Pero no te das cuenta, hermanos, que ese es el inicio de la obra de Dios en tu vida. Tú tal vez no conoces a Cristo Jesús, no te has percatado del Señor Jesús, pero de pronto sabes la historia de que Jesús murió en la cruz y tú dices tal vez, qué pena, realmente es una tristeza que haya muerto así. Y dice que murió por los pecadores. Bueno, no entiendo mucho de eso, pero es una tristeza que el Señor haya terminado sus días de esa manera. Pero poco a poco el Señor llega a tu vida y el Señor va a transformar tu vida y la de tu familia. En Romanos 16:13, el apóstol Pablo escribe algo importante. Romanos 16:13 dice, saludad a Rufo. Ahora, ¿quién es Rufo? Según Marcos, Rufo es hermano de Alejandro. Alejandro y Rufo eran hijos de Simón de Cirene. Entonces Pablo dice aquí a los hermanos en la ciudad de Roma, en la iglesia que está en Roma, Pablo les dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Aquí vemos, hermanos, toda una familia salva por la gracia del Señor. Simón de Cirene fue salvo, su esposa fue salva, sus dos hijos Alejandro y Rufo fueron salvos. La esposa de Simón de Cirene fue una mujer que ayudó incluso al apóstol Pablo en la obra misionera. Miren, hermanos, Simón de Cirene sabía todo eso cuando cargaba la cruz, sabía el impacto que esto iba a ocasionar en su familia. No, hermanos, pero aquí vemos Dios salvando a esta familia. Entonces, hermanos, la primera reacción que encontramos aquí es la reacción de compasión, la reacción de pena, la reacción de querer ayudar. Pero todo esto se torna, hermanos, en la obra de Dios, en la obra de nuestro Señor. Sigamos más adelante. En el versículo 27 de Lucas 23, verso 27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Aquí hay un segundo grupo de personas, la muchedumbre, la gente desilusionada, muchos de ellos mirones, chismosos, disculpen que use ese término, hermanos, pero muchos de ellos solamente estaban ahí. Si hubiesen tenido teléfonos celulares, estarían ahí para sacar los mejores TikToks, ahí a hacer TikTok de cómo llevaron a Jesús. No lo tenían, ¿no? Pero la Biblia dice que había mujeres que estaban llorando y hacían mucha lamentación por él. Es decir, estaban compadecidos. Hermanos míos,
si hemos leído bien esta historia de la crucifixión, Lucas no nos da detalles de cómo crucificaron al Señor. Por ejemplo, Lucas no nos dice, y le pusieron clavos oxidados, y los clavos medían como 10 centímetros, y pusieron a sus pies, y levantaron la cruz pesaba tantos kilos. Lucas no nos da la descripción de la crucifixión, simplemente dice, le llevaron al monte Gólgota, y le crucificaron. ¿Por qué Lucas no nos da más detalles? ¿Saben por qué, hermanos? Porque era un hecho común, cotidiano y familiar en esa época ver gente que moría en la cruz. Este era el método que el gobierno romano aplicaba para sancionar a aquellos revoltosos, revolucionarios, a los peores criminales. Los romanos los castigaban, los crucificaban. Según Flavio Josefo, historiador judío de la época, él dice que más o menos durante ese periodo el Imperio Romano habría crucificado más o menos a 30,000 personas. 30,000 personas. También Flavio Josefo cuenta que en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y castigaron a los judíos por su rebeldía, dice que crucificaron a muchísimos judíos que incluso ya no alcanzaban árboles para hacer cruces, ya no había árboles en toda la región. O sea, era una práctica habitual de los romanos crucificar. Y dice también la historia que a todos los crucificados los ponían a la vista de toda la gente, en las carreteras, en los caminos, los dejaban ahí morirse lentamente para que la gente vea y tema y digan ellos, así le sucede a los criminales. Ese es el destino de todos los que se oponen al gobierno romano. Entonces Lucas y toda la gente de esa época sabían cómo era ese proceso de la crucifixión. Por cierto, hermanos míos, también los historiadores cuentan que los romanos no fueron los que inventaron esta modalidad de pena de muerte. Se dice que los persas, ya más o menos unos 500 años antes, ya ellos habían inventado esta manera de muerte por tortura en la crucifixión. Más o menos 500 años antes de Cristo ya se aplicaba la crucifixión. Se cuenta también la historia que Darío crucificó más o menos a 3,000 babilonios. Darío mandó crucificar a 3,000 babilonios. Incluso, hermanos, en la época del auge del imperio griego, el imperio macedonio, Alejandro Magno, hermanos, crucificó en cierta ocasión en la ciudad de Tiro a 2,000 rebeldes que habían osado tratarle mal a Alejandro Magno. Mandó crucificar a 2,000 personas. Entonces, hermanos, y los romanos aplicaron esto. Esa es la razón, hermanos, por la que Lucas no nos da los detalles, ¿no? Pero vemos aquí, hermanos, que las mujeres lloraban. Entonces, obviamente, hermanos, viendo a Jesús, cómo se lo llevaban, esto causaba profundo pesar, profundo dolor en la población, en las mujeres. Pero saben, hermanos, aquí vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús, y esto nos ayuda también a ver la segunda enseñanza para nosotros, el verdadero significado de la muerte de Jesús. Y quiero pasar a este segundo punto, y luego estaré volviendo al primer punto, porque aquí, hermanos, por eso pido su concentración para poder ver, hermanos, aquí las reacciones y al mismo tiempo el significado de la muerte del Señor. Miren, en el versículo 28 dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hermanos, estas son palabras de advertencia a esta población, a estas mujeres que están llorando. Jesús les dice, miren, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes. Es un mensaje de llamado al arrepentimiento. Jesús está llamando a esta gente que está llorando, a esta gente que está ahí de curioso. Jesús está llamando a que se arrepientan. Y Jesús les está diciendo, si conmigo están haciendo esto, con el árbol
verde. Esto es un proverbio, por cierto, ¿no? Si conmigo están haciendo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Hermanos, no sé si alguna vez han prendido una fogata. Creo que sí, en algún momento hemos prendido fogata, ¿verdad? Para prender la fogata, ponemos ahí la rama verde, hermanos, ponemos ahí la rama verde para que se prenda. Si alguna vez quieren hacer eso, hermanos, van a sufrir porque lo único que van a conseguir es humo y no se va a prender. ¿Qué se necesita? Leña seca, madera seca. Esa madera seca sí se va a prender. Pero si tú pones verde, no se prende, hermanos, no se prende. Lo sé por experiencia, hermanos, porque allá en la sierra he hecho eso, incontables veces. He puesto ahí y no se prende, por nada se prende, hermanos, y lloras nada más, y lloras. No tanto de impotencia, sino por el humo que entra a tus ojos, por eso lloras, ¿no? El hecho, hermanos, aquí es que el Señor está diciendo algo muy importante. Jesús está diciendo simplemente esto: se avecina un juicio. Hay un juicio, va a venir un juicio para ustedes. Y antes que venga el juicio, ustedes tienen que arrepentirse. Viene un juicio. Si conmigo están haciendo esto, que soy inocente, ¿qué no harán con ustedes los culpables? Mi muerte entonces es una señal, es una muestra de lo claro que es el juicio. Y esto también, hermanos, es una profecía a lo que iba a suceder después en el año 70, porque efectivamente eso fue lo que sucedió. Hermanos, era como película de terror. Hermanos, sería bueno ver documentales, leer los libros de Flavio Josefo. Hermanos, se nos cuenta que en el asedio a Jerusalén la gente se moría de hambre. Las mujeres incluso mataban a sus hijos para comerse a sus hijos. Era terrible, hermanos. Pero el Señor está diciendo: allí dirán, bienaventuradas las mujeres estériles que no tuvieron hijo. Ay de aquellas que sí tienen hijos. Entonces el Señor, hermanos, a esta gente que está llorando, a los curiosos, a los mirones, a estas mujeres que están ahí, no entienden la muerte de Jesús. Para estas mujeres que están llorando, la muerte de Jesús es el punto final trágico de un pobre hombre. ¡Qué pena! ¡Qué compasión me da Jesús! Hermanos, el Señor Jesús dice: no merezco tu compasión, no tengas compasión de mí, no estás entendiendo por qué yo estoy muriendo. No, compadécete de ti si no te has arrepentido. Sociedad, mundo entero, apiádate, compadécete de ti. Y tienes que arrepentirte porque el juicio se avecina. Es inexorable el momento en que va a llegar el juicio. Es, por decir así, la última prédica que el Señor Jesús está predicando en la vía dolorosa. Entonces tenemos la segunda reacción de las personas, gente que siente lástima de nuestro Señor Jesús. Hermanos míos, nosotros también, antes de conocer a Cristo Jesús, posiblemente hemos tenido lástima del Señor Jesús. Posiblemente diríamos: pobre Jesucito, incluso con diminutivo, qué pena me da Jesucito. Para que no esté triste, mejor voy a ir a la iglesia. Así él se va a sentir más alegre. Qué pena me da Jesucito. No es así, hermanos, no es así. El Señor Jesús dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, arrepiéntanse. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. En el verso 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos a ver qué es lo que pasaba con estos ladrones. En Marcos capítulo 15, versículo 31 y 32. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y escuchen esto, hermanos: también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Repito, también los que estaban crucificados con él le injuriaban, le insultaban, se burlaban del Señor. ¿Dice uno de ellos nada más? ¿O aquí Marcos dice los 2 estaban con esa misma actitud? Marcos dice que los 2 estaban en esa misma actitud, pero Lucas nos dice que uno de ellos era el que le injuriaba y el otro no. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? Bueno,
Lo cierto, hermanos, es que efectivamente ambos delincuentes eran delincuentes, número uno. Número dos, ambos delincuentes, estando en esa condición, obviamente buscaban ser liberados. Si alguna vez, hermanos, tenemos la oportunidad de ir a la cárcel a visitar a los presos, obviamente sería bueno eso, no que seamos presos nosotros, ¿no? Pero si así fuera por causa de Cristo, hermanos, nos tocaría, ¿no? Pero cuando uno va, hermanos, a hablar con los detenidos, ¿qué es lo que normalmente ellos dicen cuando tú les preguntas? ¿Eres tú culpable por lo que estás aquí en la cárcel? ¿Qué responderían los presos? Ellos dirán, sí, señor, efectivamente soy culpable y por eso estoy en la cárcel, tengo 20 años de pena privativa de libertad y bueno, me lo merezco, pues tengo que asumir. ¿Habrá gente así, hermanos? ¿O todos los presos dirán, soy inocente? ¿O todos los presos dirán? ¿Qué dirán, hermanos, los presos ahí? Los presos van a clamar y van a decir, soy inocente, señor. Es una injusticia. Es una injusticia, déjenme en libertad, pero hay pruebas de su culpabilidad. Y de hecho, al inicio estos delincuentes también estaban ahí con esa sensación de que, bueno, no deberíamos estar muriendo aquí en la cruz. Y viendo a Jesús muriendo, seguramente se burlaban de él, dice la Biblia, no seguramente, se burlaban. Uno de ellos le decía, si tú eres el Mesías, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también, sálvanos. Pero hermanos, aquí vamos a ver la obra salvadora de Cristo Jesús. Miren, a pesar de que el Señor está agonizando, hermanos, a pesar de que la vida se le va lentamente, hermanos, gota a gota se le va la vida de nuestro Señor, pero el Señor, hermanos, va a salvar a uno de estos delincuentes, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y aquí vamos a ver al Señor Jesús salvando, aún incluso Él colgado en la cruz. Y este es el milagro de la salvación, porque como uno de estos delincuentes, habiéndole insultado al Señor, de pronto su vida cambia. De pronto es un hombre que le dice, hey, tú cállate, ¿no tienes temor de Dios? Tú y yo estamos así porque nos merecemos. Esto es el justo castigo por lo que hemos hecho. Algo raro está pasando en ese delincuente, porque no es normal que un delincuente de buenas a primeras acepte su responsabilidad, pero este hombre lo está haciendo. Esto es un paso de arrepentimiento. Antes del arrepentimiento, hermanos, viene la aceptación y el reconocimiento de que efectivamente estoy mal. Tengo que tragarme mi orgullo y tengo que decir, me equivoqué, estoy mal, hice mal. Vamos a leer esto mejor, hermanos, en las propias palabras de estos hombres. En el verso 39, Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, haznos ese favor. Somos inocentes. Danos también la libertad. En el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Está reconociendo sus culpas. Continúa diciendo, mas este ningún mal hizo. Está reconociendo que el Señor es inocente. En el 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta es otra reacción de otra persona que está ahí viendo la muerte del Señor Jesús. En este caso, este delincuente también está viendo cómo el Señor está muriendo. Él mismo está muriéndose. ¿Y cómo reacciona este hombre? Con arrepentimiento. Pero no solo eso. Es glorioso lo que este hombre acaba de decir. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué implica eso, hermanos? Implica que para este delincuente, esa muerte de Jesús en la cruz no es el final de la historia. Implica también que para este delincuente Jesús efectivamente es el rey. Algo pasó en su corazón y este hombre sabe en su corazón que el que está a su costado muriendo es el rey. Y le dice humildemente, Señor,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque yo sé que tú eres el rey, no hay duda. Acuérdate de mí. A eso se llama salvación por gracia. Hermanos, este texto muestra claramente que la salvación no es por obras, porque si fuera por obras, ya fue este delincuente, porque no le alcanzó tiempo ni para bautizarse siquiera, ni para congregar un solo domingo a la iglesia. No le alcanzó tiempo porque ya se está muriendo. Salvación por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Aquí tenemos esta segunda reacción. Bueno, ya sería la tercera reacción, arrepentimiento. Simón de Cirene reacciona con solidaridad, quiere ayudar a Jesús. Bueno, le obligan a cargar la cruz de Jesús y esto llevó la salvación a su familia. La muchedumbre, las mujeres, se compadecen de Jesús, tienen lástima de Jesús y Jesús dice un momento, lástima de mí no tengan lástima de ustedes si no se arrepienten. La tercera reacción de estos delincuentes, de uno de ellos que se arrepiente de sus pecados y le reconoce a nuestro Señor como el Rey. Pero vemos a otras personas más involucradas aquí. En el versículo, voy a saltarme al versículo 35, dice el 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aquí tenemos a otro grupo de personas, los religiosos. Dice la Biblia aquí que eran los gobernantes. Estos eran los líderes religiosos. Estas personas se supone que conocían la ley de Moisés, se supone que conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, se supone que eran los padres espirituales de la nación, se supone que eran los pastores del pueblo de Israel, se supone que deberían ser los primeros en percatarse que el Señor es Rey. Ellos deberían de haberse dado cuenta, pero estos hombres, a pesar de todo su conocimiento, despreciaron a nuestro Señor Jesús y aquí los vemos burlándose, insultando a nuestro Señor Jesús. Apóstatas, eso es lo que son ellos, hermanos. Y hay mucha gente así, que tiene algún tipo de conocimiento, tal vez ha leído algo de la Biblia, pero no han logrado comprender, no han logrado entregar su vida al Señor Jesús. Y después llegan a insultar a nuestro Señor Jesús. Ojalá, hermanos, no sea ese el caso de nadie de los que estemos aquí. Pero esa es otra reacción. Y el mundo reacciona así, hermanos. Se burlan del Señor. No creen que el Señor haya muerto. Hay muchos intelectuales, arqueólogos que hasta el día de hoy siguen buscando la tumba de Cristo. Y dicen por ahí que creo que ya han encontrado la tumba de Cristo. Y quieren demostrar que efectivamente la historia de la resurrección es una fábula, una bonita historia para pobres cristianitos, pero que Jesús está bien muerto. Esa es la opinión de grandes arqueólogos, gente atea que no conoce al Señor Jesucristo y se burlan de la crucifixión del Señor. Estas burlas en torno a la muerte del Señor, hermanos, siempre se han hecho presentes. Por ejemplo, hermanos, allá en Roma, en la ciudad de Roma, cerca al Circo Máximo, un lugar turístico, por cierto, en Roma, en una de las esquinas hay un dibujo como una especie de pintura, hermanos, como pintura rupestre. En ese dibujo se ve a una persona crucificada, pero la cabeza de esa persona crucificada es la cabeza de un asno o de un burro. Y a su lado hay una persona, dibujo de una persona que está arrodillado adorando a ese burro crucificado, a esa persona con cabeza de burro. Y abajo hay una nota que dice, Alexémanos adora a su Dios. Y ese dibujo, hermanos, es desde el primer siglo. Obviamente, hermanos, ese dibujo es un insulto a nuestro Señor Jesucristo. Así es como la sociedad romana en esa época evaluaban y calificaban a los cristianos que están adorando a un Dios muerto, a alguien tonto, falto de valor, que prefirió morir en la cruz sin defender su causa, sin defender sus ideales. Es que no entienden, hermanos, por qué el Señor Jesucristo murió. Y hoy en día hay mucha gente que también no entiende la muerte del Señor Jesucristo y piensan que el Señor Jesús murió porque los planes del Señor fracasaron. Algo pasó, Dios se descuidó y fracasó. No fue así, hermanos. Recuerden, el Señor Jesucristo murió bajo
determinado consejo de Dios para cumplir el plan de la salvación. Muy bien, hermanos, ¿qué otra reacción más vemos aquí? En el versículo 36, Lucas 23:36 dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Aquí vemos a otro grupo de personas que también se burlan. Personas que no saben exactamente nada de religión, personas que no saben por qué Jesús está ahí, pero qué pena. Y gente que están acostumbrados a matar bajo la crucifixión. Estos soldados son profesionales crucificando. Y para ellos Jesús era uno más de los crucificados. Y seguramente muchos de ellos estarían aburridos y dirían: qué aburrido otro hombre que se está muriendo crucificado. Ya eso es pan de cada día para nosotros. Qué aburrido. Hay que sortearnos. Aquí tenemos la túnica del Nazareno y dicen que es milagroso. Ya, hay que jugar naipes, casino, dado, qué sé yo. Y vamos a sortear, ¿no? Bueno, hay gente que busca lucrar con la muerte del Señor Jesús. Se dice, hermanos, que en la Edad Media, en la época de los cruzados, llegaron a Jerusalén para conquistar la Tierra Santa y encontraron, dice, lo que supuestamente era la cruz de Jesús. Y las iglesias en Europa empezaron a desmantelar esa cruz de Jesús para por lo menos en cada iglesia tener una astilla de la cruz de Jesús. Y cada iglesia en Europa decía tener la astilla de la cruz de Jesús. Un autor dice que si pudiéramos juntar todas las astillas de todas las iglesias, hermanos, tendríamos un montón de madera y supera muchas cruces. O sea, hermanos, eso es fantasía, ¿no? Pero en la Edad Media, dentro de la Iglesia Católica Romana, se lucraba con esto, se vendía. Ahora hay mucha gente lamentablemente, dentro de iglesias evangélicas también que viven aprovechándose de la muerte del Señor Jesús para lucrar con esto. Te venden agua del río Jordán, agua milagrosa. Te venden el pañuelo bendecido por el pastor fulano de tal. Te venden cositas y artículos y que si tú tienes esto, tú vas a tener mucha bendición en tu casa. ¿Y cuánta gente, cuántos incautos caen, hermanos? Hoy en día la gente igual sigue haciendo negocio en torno a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí están estos soldados burlándose también de nuestro Señor Jesús. En el versículo 38 dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Otro título que era ofensivo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Pilato mandó escribir este título, lo hizo, hermanos, en un tono de burla, sin darse cuenta que verdaderamente Él es el Rey, ¿no? El Señor Jesucristo es el Rey. Pasemos con esto, hermanos, al segundo punto de nuestra meditación: el verdadero significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué murió nuestro Señor Jesús? Con eso en mente, vamos a ver el versículo 34, para entender el verdadero significado de la muerte del Señor. El verso 34. Jesús ya está crucificado. ¿Y qué dice el 34? Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí el Señor Jesús está orando. Él está orando a favor de estas personas que lo han tratado injustamente. Y aquí vemos, hermanos, el primer eslabón del propósito de la muerte del Señor Jesús. ¿Por qué murió el Señor Jesús, hermanos? Para traernos perdón a nosotros, que estábamos enemistados con Dios. La muerte del Señor Jesús es lo único que ha podido, hermanos, garantizarnos el perdón de nuestros pecados. Para eso murió Jesús, para traernos el perdón a todos nosotros. Y aquí está el Señor orando: Padre, perdónalos. Y la oración del Señor, hermanos, después va a ser contestada. Incluso en esta misma historia vemos cómo Dios perdona a este ladrón. Miren, fíjense, el Señor ha orado: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, y ahí está un delincuente
que inicialmente injuriaba al Señor, pero algo pasó en la vida de este delincuente, de este ladrón, y después este ladrón reconoce que es culpable, le llama la atención a su colega ladrón, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le salvó, le perdonó. Hermanos, ahí mismo se ejecuta el perdón de Dios. Ahí mismo, hermanos, en la cruz del Calvario. ¿Para qué murió el Señor Jesús? ¿Cuál es el propósito de la muerte del Señor? La reconciliación. El Señor tuvo que sufrir todo ello, hermanos. Recuerden también, hermanos, según Hebreos capítulo 9, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, si no hay, hermanos, muerte, si no hay derramamiento de sangre, Dios Padre nunca jamás va a perdonar el pecado de la iglesia. Era necesario la muerte del Señor Jesús. Solo la sangre de Jesús pudo haber pagado, hermanos, la deuda terrible que teníamos. ¿Por qué murió Jesús entonces en la cruz? Para traernos perdón, la reconciliación. El Señor Jesús murió, hermanos, para pagar nuestra gran deuda. Nuestra gran deuda. Y lo pagó, hermanos. Lo pagó. Por eso, hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, una de sus últimas palabras fue: consumado. Consumado es. Y esa palabra consumado es, quiere decir, está cancelado. Está la deuda totalmente pagada. Ya está hecho. Ya está hecho. Para eso, hermanos, el Señor murió en la cruz del Calvario, para pagar nuestros pecados. En el versículo, saltemos, hermanos, al versículo 44, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí está la muerte de nuestro Señor. Y en esa muerte dice en el 45 que el velo del templo se rasgó. Ese velo, hermanos, era el velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Y era prohibido, hermanos, ingresar para cualquier persona al lugar santísimo. Pero ahora que el velo se ha rasgado, esto es una señal de que ahora el acceso que tenemos delante del trono de la gracia, hermanos, está libre para nosotros. Por eso en Hebreos capítulo 4, el Señor dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El Señor Jesús murió, hermanos, para darnos acceso al Padre, para que podamos ir directamente al Padre. Ya no hay impedimento. A través de Cristo Jesús tenemos comunión con Dios. La comunión que fue rota, hermanos, en el jardín del Edén. Ahora, hermanos, esa comunión se estaba subsanando en el monte Calvario con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí quiero que veamos también otra persona, otra reacción, hermanos, en el verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios. Un soldado romano, un centurión. Recuerden, hermanos, que para los soldados romanos ver gente morir en la cruz era lo más natural, porque ellos eran profesionales crucificando. Pero algo pasó aquí, que esta muerte era totalmente diferente para este centurión. Este centurión quedó golpeado en su corazón y este centurión, dice la Biblia, dio gloria a Dios. Y para que dé gloria a Dios, podemos entender, hermanos, que es Dios quien está obrando en el corazón de este hombre. Al final ese es el propósito de Lucas, que podamos comprender, hermanos, que el Evangelio puede llegar a estas personas también. Lucas, hermanos, en el libro de Hechos, nos cuenta de varios centuriones que creyeron en Dios. Nos habla de Cornelio en Lucas capítulo 10, que creyó en Dios. Nos habla de este centurión Félix, que le ayudó al apóstol Pablo cuando estaba viajando a Roma. Y aquí vemos a otro centurión que le da la gloria a Dios. Dios está obrando en la vida de este centurión. Este centurión dijo: verdaderamente, este hombre era justo. Este hombre era justo. Verso 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, tristes, ¿no?
Muchos de ellos tal vez desilusionados. ¿Cuánta gente realmente había puesto su esperanza en Jesús de manera equivocada? ¿Cuánta gente de los que le recibieron ese domingo, en Domingo de Ramos, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Cuántos de ellos pensaron que Jesús ingresaba como un líder político? ¿Cuántos de ellos pensaron, ahora que viene Jesús, ahora a dónde va a ir Jesús? Va a ir al palacio, va a expulsar a Pilato, va a expulsar a Herodes, viva nuestro rey, va a expulsar a los soldados romanos, nos va a dar la libertad, nuestra economía va a crecer, Israel se convertirá en la potencia mundial, que viva nuestro rey. Pero de pronto el rey Jesús no va al palacio, sino va al templo, llama la atención a los líderes religiosos y no hace nada en contra de los soldados romanos, no hace nada en contra de Pilato ni en contra de Herodes. ¿Cuántos de estas personas en esa muchedumbre estarían tal vez confundidos y tal vez desilusionados y resentidos? Tal vez ellos dijeron, pensábamos que él era el Mesías, pero ahora está muriendo así, qué vergüenza. Y yo que había confiado en él, qué desilusión. ¿Cuántos de ellos resentidos tal vez gritarían, crucifícale, crucifícale? Es que así de voluble es la gente, y ahí están estas personas. Para finalizar, hermanos, la muerte del Señor también sirvió para que la palabra de Dios se cumpla al pie de la letra. Del versículo 50 hasta el 56, hermanos, vemos a otro personaje llamado José de Arimatea. Dice el 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, que también esperaba el reino de Dios. En otras palabras, José de Arimatea era también un discípulo de Jesús, era alguien que había creído en Cristo Jesús, pero sabemos claramente, hermanos, por obvias razones, él era un seguidor en lo secreto. Él no quería que los demás se enteren que él reconocía a Jesús. ¿Por qué razón? Porque según San Juan capítulo 9, hermanos, los judíos, los líderes religiosos habían amenazado a la gente diciendo, cualquiera que reconozca al Nazareno será expulsado de la sinagoga, será expulsado. Obviamente aquí José de Arimatea no quiere esto, así que él en lo secreto se convirtió en un discípulo de Jesús. ¿Cuántos José de Arimateas tal vez pueden estar aquí en esta mañana? Tal vez tú dices, yo creo, pastor, yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor. Yo incluso he entregado mi vida a Cristo Jesús, pero públicamente no lo quiere demostrar, porque tiene cierto temor a qué dirán en el trabajo, qué dirán en mi estudio, qué dirán mis familiares si se enteran que soy cristiano, y no, el bullying al cual voy a ser sometido, las oportunidades que podría perder si se enteran que soy cristiano. Mejor ahí nomás, mejor no lo digo públicamente que soy cristiano, pero en lo profundo sí soy cristiano, sí, pero que nadie se entere que soy cristiano. ¿Cuántos tal vez así como José de Arimatea están aquí, hermanos? Y eso no es bueno, hermanos. José de Arimatea al final va a reconocer que no es bueno. Y José sale, hermanos. Dice en el verso 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Aquí José de Arimatea, hermanos, tal vez con su corazón lleno de remordimiento, apenado por lo que había sucedido con Jesús, sabiendo que si él no hacía algo, hermanos, ¿qué iba a pasar con el cuerpo de Jesús? Si los discípulos no hacían nada, ¿qué iba a pasar con el cuerpo de Jesús? ¿Saben lo que iba a suceder, hermanos? Lo iban a bajar de la cruz y lo iban a botar al basural, ahí amontonado con los demás muertos, a prenderle fuego para que se queme el cuerpo del Señor. Eso es lo que hacían con los crucificados. No le daban sepultura. Y José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, él decía, lo menos que puedo hacer por el maestro es darle una sepultura. No importa que la gente me critique, no importa que después me vayan a expulsar, voy a ir donde Pilato y le voy a pedir que me dé el cuerpo del Señor. Y a vista y paciencia de la gente, se animó a sacar el cuerpo del Señor. Pero no era solo, hermanos. Lucas no nos cuenta, pero en el libro de Juan, quiero leer, hermanos, que hay otro personaje que también se une, hermanos, para atender el cuerpo muerto de nuestro Señor. Hay otro personaje. Juan 19, verso 39. También Nicodemo,
el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Hermanos, ¿se acuerdan de Nicodemo? San Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan que Jesús le predicó a Nicodemo? Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no, en ese rato nada, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí con Nicodemo? Nicodemo también sale de su escondite. Nicodemo se junta con José de Arimatea y los dos alistan el cuerpo del Señor para darle la sepultura. José de Arimatea lleva a Jesús a su sepultura, una sepultura nueva, y así se cumple lo que dice Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea era un hombre rico, acaudalado, y pusieron el cuerpo del Señor en la tumba de este hombre rico, este hombre temeroso de Dios, este hombre que después confesó ser discípulo de Jesús, al igual que Nicodemo, también discípulo de Jesús. Por cierto, ¿y dónde estaban los 12 apóstoles, hermanos? Estaban ahí haciendo todos los trámites para llevar el cuerpo de Jesús. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba Pedro, hermanos? ¿Dónde estaban ellos? Los que realmente deberían estar ahí ocupados en Cristo Jesús. No estaban. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Somos como los discípulos tal vez, que hemos abandonado al Señor? ¿O somos como José de Arimatea? ¿O somos como Nicodemo? Pero muchas veces esa es la realidad, hermanos, en las iglesias. Podemos ser miembros de la iglesia 10 años, 20 años, 30 años, y la vida pasa normal para nosotros. Todo es igual. No hay el mismo amor ni el mismo fervor para el Señor. Pero tal vez viene un José de Arimatea, tal vez viene un Nicodemo, que ni siquiera es miembro de la iglesia, ni siquiera se ha bautizado, pero con tanta devoción, con tanto amor, está sirviendo a su Señor. Está bien despierto, tal vez está con el celular grabando la prédica del pastor. Antes que publique el pastor, porque mucho se demora, mejor lo tengo en mi celular para escuchar la prédica. Ya lo tiene listo ahí, la prédica, hermanos. Ahí anotando en sus cuadernos, ahí tomando copiosas notas. Que sé que algunos lo hacen, hermanos, y me lo han dicho. Eso es alentador, hermanos, para los predicadores. Pero precisamente no son creyentes que llevan 20, 30 años en la fe. Son gente nueva. Gente nueva. Hermanos, como iglesia del Señor, ¿cuál es nuestra reacción ante la muerte del Señor Jesús? Hay que adorarle, hay que agradecerle, hay que comprometernos a vivir para Él hasta el último aliento de nuestras vidas, hermanos. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tú pagaste en la cruz nuestra gran deuda. Glorificado sea tu nombre, Señor. En la cruz venciste el pecado y la muerte al resucitar. Cuida tu iglesia, Señor. Nutre cada día a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.